Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros como todos los días a través de este canal de YouTube que se llama El Philip, con las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias a quienes nos acompañan desde el primer video que subimos. Hablando de la canción del Hijo de la Luna, que ni hablamos de eso por estar echando chisme, pero desde aquellos ayeres, mil gracias por estar aquí, mil gracias por dejar su respectivo like, por dejarnos un comentario, por apoyarnos tanto, se los agradezco mucho. Y el día de hoy, oigan, tenemos que platicar, bueno, les quiero platicar la historia de un famoso productor, sí, guionista también, conductor también y actor, que fue actor juvenil y muy importante, principalmente en los años 80 y todavía parte de los años 90. Y me refiero nada más ni nada menos que Alberto Mayagoitia Gil. Fíjense, este actor, además muy guapo, muy al estilo de Televisa, ¿saben? Muy al estilo de estos muchachos güeritos, de rasgos muy finos, ojito claro, pues muy como le gustan pues a los productores de Televisa, ¿no? Para protagonizar y para ser galanes de telenovela. Bueno, Alberto Mayagoitia al día de hoy tiene 58 años. Sigue siendo joven, digo, yo tengo 51, o sea, que sigue siendo muy joven Alberto Mayagoitia. Él nació un 24 de abril, pero de 1968, fíjense nada más. Bueno, todavía se le decía DF en aquel momento, y es justamente ahí donde nace Alberto Mayagoitia. Resulta que todo comienza, toda esta historia empieza cuando un muchacho muy jovencito, muy jovencito, abogado, por cierto, de profesión, llamado Alberto Mayagoitia, que ya no vive, el papá, que en paz descanse, pues conoce y se enamora de una jovencita muy bonita, ella dedicada a la traducción, porque además no es originaria de México, ella es norteamericana y me refiero a doña Ann Hill. Resulta que ellos se conocen y se enamoran, pero no fue un noviazgo nada más, resulta que ellos terminan casados. Bueno, pues resulta que ellos, siendo profesionistas los dos, siendo muy trabajadores aparte de todo, muy trabajadores, resulta que se casan y forman una familia, se convierten en papás. Bueno, pues resulta que ellos siempre procuraron darle a sus hijos una muy buena vida, muy buena vida. Todo lo que los muchachitos querían, todo se los daban. Y es que miren, ellos tuvieron 5 hijos, 4 de ellas chicas, mujeres, y solamente un varón, que fue Alberto Mayagoitia Jr., que por cierto, Alberto Mayagoitia, fíjense nada más, un muchachito, no nada más el consentido de mamá, el consentido de papá también, porque pues el único varón, el más chiquito, pues imagínense, consentido por sus 4 hermanas y además consentido por papá y mamá. Ellos vivían en aquellos años cuando estaban chiquitos los niños, en un lugar que, miren, doña Florinda siempre ha dicho, ay, yo, don Chespirito, me puso una casa en una colonia proletaria que se llama la Colonia del Valle. No, señora Florinda Mesa, no. La Colonia del Valle, no de ahora, de hace muchos años, es una colonia de alta plusvalía, en donde la gente que vive, paga renta o tiene una casa en esta zona, es gente con un poder adquisitivo alto. No estamos hablando de gente, cualquier persona podría rentar ahí. No, las rentas van en promedio desde los 30,000 pesos mexicanos mensuales y de ahí para arriba. De ahí todo lo que quieran. Digamos que un mini departamento, así como sencillito, como en un lugar modesto, sobre 30,000 pesos la renta. Entonces, pues no es como para decir todo el mundo puede vivir ahí y es una colonia proletaria. No es cierto. Pues resulta que en esta colonia de alta plusvalía es donde se establece la familia de Alberto Mayagoitia. Bueno, pues resulta que los chamacos viviendo cómodamente, nunca tuvieron preocupaciones, el dinero nunca fue un problema, nunca. Ahora sí que las carencias para ellos, pues las veían en películas de nosotros los pobres y de esas, pero así que ellos las hayan vivido, la verdad es que no. De hecho, cuando les tocaban periodos vacacionales a los niños, eran de, vámonos en avión y vámonos, pues, ¿a dónde quieren viajar, chamacos? ¿Quieren ir a Disneylandia? ¿Quieren ir a Acapulco? ¿Quieren ir a Cancún? Cosa que gente proletaria, perdón, no podemos hacerlo. La verdad, doña Florinda, para que no ande diciendo. Bueno, pues resulta que cuando alguno de estos chamacos se enfermaba,
Las revisiones médicas, no crean ustedes que, ay, pues vamos al IMSS, vamos al ISSSTE, no, hombre, al doctor Simi. No, 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 no. Ellos iban a los hospitales muy buenos, muy, muy, muy buenos y con los mejores especialistas. Bueno, además, doña Ann, al ser norteamericana, pues ella permitía que en la casa donde vivían se hablara español como lengua materna, pero como ella hablaba inglés, procuró que sus hijos fueran bilingües. Entonces, los niños hablaban inglés y español como lengua materna, pues obviamente esto les iba a abrir las puertas en un futuro. Pues resulta que cuando los chamacos empiezan ya a estar en edad de ir a la escuela, era como de esperarse que fueran a buenos colegios, que los muchachos estuvieran en escuelas privadas, pero además en donde, pues miren, les iba bien porque se rozaban con gente también del mismo nivel económico. Alberto Mayagoitia prácticamente hizo desde el preescolar hasta la secundaria en un colegio perteneciente a la Universidad de La Salle. Y después estuvo también en el Colegio Simón Bolívar, que es un colegio de hace muchos años, pero además muy caro y muy exclusivo. Fíjense que ese Simón Bolívar es el que sale, si no estoy mal, en la película de María Isabel, en donde estudiaba la hija de don Ricardo, que pues gente de mucho dinero, ¿no? Hay un colegio, no sé si es el único, pero en el Pedregal, en la zona donde vivía, doña Silvia Pinal. Bueno, pues resulta que ya estando en la preparatoria, Alberto Mayagoitia entró a un colegio que estaba administrado por los maristas. Ahí es donde entra. Bueno, parte de la universidad la hizo en el Centro Universitario México y en la UNAM, pero en la UNAM porque él quiso hacerlo, no porque no tuvieran para mandarlo a la Ibero o a alguna otra escuela. Pues miren, dirían por ahí, Alberto Mayagoitia creció como un niño bien y de Polanco. Bueno, de la del Valle, ¿no? A este muchacho, pues prácticamente podríamos decir, pues le falta barrio. Él no entiende muchas cosas que se manejan en las colonias populares, ¿no? Él, pues así como dirían ahora los señores políticos, ¿no? Un fifí a todo lo que da. Pero resulta que, regresando a su niñez, desde muy chamaco, Alberto Mayagoitia tuvo como una fijación por el mundo artístico. Pues yo creo que ha de haber dicho, ay, pues estoy bien bonito, pues ya me veo yo en la televisión. Resulta que una de sus hermanas, de las hermanas mayores, siendo ellas muy bonitas, pues imagínense, si Alberto es muy guapo, las hermanas deben ser también muy bellas. Resulta que piden permiso, una producción de teatro, para que las dos de las hijas mayores comenzaran a trabajar en teatro, comenzaran a hacer teatro infantil. Y los papás, pues no es que estuvieran muy de acuerdo, ¿no? Así como que pues es que ellas no necesitan trabajar. Pero las niñas se pusieron de necias y ándeles, y ándeles, y ándeles, hasta que los papás dijeron, órale pues. Y entonces trabajaron en una obra de teatro que se llamó Mujercitas. Ahí estuvieron. Bueno, pues resulta que a las chamacas, a pesar de que tenían sus buenos ahorritos, porque sus papás les daban sus domingos, también en la obra les pagaban una lanita. Una lanita que las chamacas iban ahorrando, porque pues en qué gastaban, lo tenían absolutamente todo. Pues un día que fueron de compras, no me las imagino en la Coppel, ¿verdad? Pero fueron de compras las chamacas. Pues vieron un tocadiscos y dijeron, me lo compro. Total, dinerito tenían. Que en esos años los tocadiscos, que, bueno, ya están de regreso, los tocadiscos, y ahora podemos comprar tocadiscos en tiendas y ya se venden los vinilos otra vez. Pero en aquella época, estos aparatos eran nuestro MP3, ¿cómo eran antes? Los iPod y todo eso, esos eran los tocadiscos. Pues resulta que Alberto, cuando ve llegar a las hermanas con el tocadiscos, pues dijo, yo también quiero. Oigan, pues miren nomás, yo también soy chamaco, yo también quiero uno. Pues como él se da cuenta que las hermanas habían pagado su tocadiscos con lo que habían trabajado en el teatro, pues resulta que Alberto le empieza a decir a sus papás, pues yo también quiero ser actor y también quiero salir en teatro, déjenme trabajar, pues yo también quiero ganar mi dinero y comprarme mi propio tocadiscos. Bueno, pues le dan permiso, fíjense nada más. Alberto tenía 10 añitos cuando empieza a trabajar en teatro. La primera obra que hizo, la primera obra de teatro fue Tom Sawyer, la primerita. Ya después de ahí hizo otra obra que se llamó Oliver Twist. Ahí estuvo, ¿no? Resulta que los productores de teatro se dan cuenta que el chamaco carismático, niño bonito,
pero además muy inteligente y aunque no tenía preparación actoral, lo hacía bastante bien, bastante bien. Tanto que le aconsejaron a sus papás, oigan, ¿por qué no meten a este chamaco a que tome clases de canto o clases de doblaje, algo, pero que aprenda? Y entonces los papás dijeron, bueno, pero solo hay una condición. Alberto, por nada del mundo vayas a abandonar tus estudios académicos. Eso los tienes que seguir sí o sí. Y Alberto dijo, bueno, no tengo problema. Puedo combinar mi escuela con combinar mis cursos sin mayor problema. Bueno, pues resulta que él en las mañanas iba a la escuela, en la tarde a las clases de doblaje o a las clases de canto. Y ahí estaba el chamaco, ¿no? Entonces, pues no le daba tiempo absolutamente para nada, pero no importaba. Aunque sus amigos estuvieran jugando fútbol, aunque los amigos estuvieran en otra cosa, él estaba feliz porque estaba haciendo algo que le gustaba y además le pagaban, recibía su buen dinerito. Bueno, de repente un día le hablan para invitarlo, bueno, a sus papás, para invitarlo a que hiciera una obra de teatro, nada más ni nada menos que con doña Olivia Bucio y con Manuel el Loco Valdés en el Teatro de los Insurgentes. Fue la obra de Peter Pan, que esa obra, pues digo, con don Manuel el Loco Valdés y con Olivia Bucio, se fueron a más de 300 representaciones, que es muchísimo, muchísimo. Gracias a esto, Alberto Mayagoiti, siendo un niño, pues lo llamaron y le dijeron, oye, tienes que registrarte en la ANDA y tienes que venir por tu credencial y tienes que empezar a cotizar en la ANDA. Bueno, pues Alberto se sentía ya, ¿sabes? Como dicen, ¿no? El muy, porque pues ya había logrado muchas cosas que un chamaco de su edad ni siquiera sueña. Y además, menos ganar un buen dinerito que a él no le hacía falta, pero pues miren, el dinero nunca sobra. Bueno, pues resulta que era un niño bonito, famoso, vivía como príncipe, lo trataban muy bien, era muy popular en la escuela, pues ¿qué más podía pedir un chamaco? Lo tenía absolutamente todo. Pues un día estaba Alberto en su casa y resulta que en esos años estaba muy de moda un programa de televisión que era famosísimo, muy famoso y que era muy visto aparte de todo, y era el de XETU. No el XETU Remix, se fue con la Gloria Trevi y que fue un fracaso, la verdad. Así como podemos decir que Gloria tiene muchas canciones bonitas, también XETU Remix fue un fracaso. No, el original, el de René Casados y Erika Buenfil, que ese sí, para que vean, tuvo todo el éxito del mundo. Y bueno, ya después pasaron muchos conductores, muchas conductoras, principalmente por XETU. Resulta que sale René Casados, que además, guapísimo en aquel momento, y sale anunciando que Televisa iba a producir una telenovela infantil y que estaban buscando niños con talento para ser actores, para convertirlos en actores. Entonces, Alberto Mayagoitia, ni tardo ni perezoso, dijo, pues voy con mi mamá. Y ahí va, ¿no? A decirle, mamá, no. Ahí va y le dice, oye, fíjate que, pues están diciendo que quieren actores, que quieren no sé qué, y que no, y yo puedo entrar ahí, mamá. Llévame, por favor, y llévame. Y la mamá, doña Ann, no, hijo, yo no puedo, no tengo tiempo, ya es suficiente con que tus hermanas estén en teatro, ahora tú quieres estar también ahí en la televisión. No. Pues Alberto insiste, hasta que una de sus hermanas, de las grandes, le dijo, dile que sí, yo lo llevo. Pues resulta que la hermana lleva a Alberto al famoso casting. Y no crean que por ser un niño bonito y por ser un niño de dinero, pues le dijeron, pásale. No, hombre, se formaron horas y horas y horas y horas. Llegó al lugar siendo güerito y acabó como yo, imagínense ustedes. Bueno, pues resulta que lo empiezan a pasar por un filtro, por otro filtro, y ya vas avanzando y vas avanzando. Resulta que uno de los últimos filtros que le tocan a Alberto Mayagoitia fue con Angeline Esma, que Angeline Esma actualmente pues ya es una productora muy reconocida y ha hecho varias cosas y todo el rollo, pero en aquellos años, que eran los años 80, pues Angeline Esma era asistente en la oficina de Valentín Pimstein. Valentín Pimstein era en ese momento, de los grandes productores de telenovelas ahí en Televisa. Entonces, Angeline Esma pues, lo pasó también y dijo, sí, me gustas. Y siguió todavía con varios filtros más. Alberto estaba muy nervioso, muy nervioso, pero estaba muy contento porque por lo menos no lo habían regresado en la primera prueba. Pues miren,
Resulta que él decía, mientras no me digan que no, sigue habiendo esperanza. Aunque al último ya me vayan a votar, pero por lo menos ya avancé, ya avancé, ya avancé, ya avancé. Pues resulta que para una de las últimas pruebas o filtros que ya estaba haciendo, de repente le dicen, mira, te va a tocar grabar con ella. Cuando voltea Alberto, siendo un chamaco, no ya estaba Graciela Mauri, que Graciela Mauri en los años 80, finales de los años 70, principios de los años 80, era una niña encantadora. Bueno, digo, hoy es una mujer encantadora, pero en esos años era una niña encantadora. Bien bonita la Graciela Mauri, que hizo el personaje de Cristina en Mundo de Juguete, con sus bucles o sus caireles esos que se ponía. Qué niña tan encantadora la Cristina. Muy, 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 muy. Ay, Dani, ponme otra foto donde esté a color la Cristina, donde se vea, mira, ahí se ve muy bonita, pero hay otras fotos en donde luce mucho su chino, sus rizos, miren nomás. No, 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 no. Bueno, pues resulta que ya estaba Graciela Mauri haciendo algunas escenas con Alberto Mayagoitia. Y pasa esa prueba, pasa ese filtro. Entonces le dijeron, ahorita va a venir otra actriz infantil para que también hagas una escena y pues hagamos pruebas de cámara contigo y con ella. No resulta que al ratito ya va bajando la Lucerito, una Lucerito que en ese momento pues andaría sobre los 13, 14 años. Y recordemos que a esa edad, que era Lucerito, que era una niña, que estaba chiquita, el puerco asqueroso del Sergio Andrade ya andaba de mañoso con ella. Fíjense nomás lo que son las cosas. Bueno, todavía Televisa decía una actriz infantil y el otro puerco asqueroso. Bueno, pues resulta que Alberto cuando ve a Lucerito también fue así de, hace una prueba de cámara con ella y resulta que también les gustó. Pasan los días y le hablan a Alberto y le dicen, Alberto, te tenemos noticias. Pasaste todas las pruebas, todas, 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 y tú vas a entrar a la telenovela. Bueno, el chamaco saltaba de alegría. Y la telenovela que iban a hacer era justamente esa, la de Chispita, con Lucerito, que Alberto Mayagoitia hace el personaje de un amigo, hagan de cuenta como la voz de su conciencia, ¿no? Un amigo imaginario que tenía la Chispita. Alberto tenía en ese momento 13 años, estaba muy, muy, muy chiquito. Bueno, la novela prácticamente duró un año completito. Oiga, las novelas ahora ya nomás duran 2 meses, 3 meses, pero en aquellos años duró un año la novela de Chispita. Bueno, Alberto Mayagoitia ya había hecho teatro, ya tenía experiencia, ya se sentía que lo había logrado todo en la vida. Pero ahora lo que estaba haciendo en televisión no era nada, nada, nada comparado a lo que había hecho en teatro. ¿Y saben por qué? Porque en el teatro infantil que él hacía, pues sí, había personas que de pronto en la calle, pues se lo encontraban y así como de, pues, oye, tú eres el del teatro, sí. Pero cuando empieza a salir en Chispita, que estamos hablando de los años 80, no había otra cosa que ver más que Televisa. No existía ni siquiera TV Azteca para pronto, ¿no? Era Televisa o Televisa, nada más. Entonces, todo lo que hacía Televisa, programas, telenovelas, series, todo lo que hacían, pues eran muy exitosas. Y resulta que cuando Alberto empieza a salir en Chispita, ahí sí conoció la fama. Ahí sí fue donde dijo, caramba, porque todo mundo lo conocía. Todo, 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 todo mundo. Que de hecho, a partir de ahí, Lucerito nunca volvió a trabajar en una novela sin ser protagonista. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el éxito que tuvo Chispita. Bueno, obviamente esta fama de Lucerito en Chispita, pues miren, le salpicó a todos, a todos, a todos. Y Alberto se dio cuenta de que la gente lo reconocía y lo ubicaba muy bien, porque resulta que un día le dice a varios de sus cuates, ¿no? De sus amigos, oigan, pues vamos al centro comercial, ¿no? Miren, todos sabemos que en los centros comerciales se liga, ¿no? Yo no sabía, oigan, me vine a enterar hasta los 50 años, hubiera yo sabido a mis 20, no hubiera yo salido del zorro abarrotero, pero pues a esta edad ya para qué. Resulta entonces que va el Alberto Mayagoiti, ¿no? Ahí con sus amigos. Van a creer que mientras el chamaco iba caminando, se le empiezan a remolinar las personas, pura chamaca, ¿no? Pegando de gritos, jalándose los pelos, y Alberto, y un beso y un abrazo y todo. Bueno, pues lo trataron como una verdadera estrella, que ahí es donde Alberto se le fue el ego al cielo.
A partir de ahí, él dijo, la televisión es lo mío y ya no quiero volver a dejar de hacer televisión. Bueno, todo para Alberto estaba muy bien, todo, todo, todo. Lo que sucede es que, fíjense que el problema es que su papá, que además era un buen abogado, era muy trabajador, era muy responsable y que siempre se había preocupado porque a su familia no le faltara absolutamente nada, nada, nada. Era un hombre que trabajaba tanto que si él tenía un problema, se lo guardaba. Si él tenía algún tipo de preocupación, él se lo guardaba, todo se guardaba, todo, todo, todo. De hecho, era el tipo de persona que nunca lloraba, nunca, 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 para no darles ejemplo a los hijos, que llorar no es un mal ejemplo, ¿no? Bueno, pues resulta que este señor, Alberto Mayagoitia, papá, comienza a enfermar. Estaba tan estresado que empieza a enfermar. Entonces, un día va al médico, Alberto Mayagoitia, papá, y resulta que ahí le dicen que el señor padecía cáncer neumogástrico. Y para Alberto papá fue un dolor muy grande porque además sus hijos estaban, bueno, sus hijas y su hijo estaban muy chicos. Esto que le ocurre a Alberto Mayagoitia papá le deriva de una úlcera en el estómago. Y fíjense que muchas personas piensan que cuando hay gente que suele guardarse sus cosas, y de hecho, esto a mí me lo comentó una enfermera, pero no me acuerdo quién fue, porque conozco a varias, no me acuerdo a quién fue, pero me decía eso. Fíjate que como parte de mi preparación, eh, estudiando un poco de psicología, dice, me llevaron a un hospital de oncología y ahí platiqué con muchos pacientes que tienen problemas de cáncer. Y resulta que el común denominador de la mayoría de la gente que tiene cáncer es que son personas que no hablan, personas que normalmente si se sienten tristes, no lo dicen. Si tienen algún problema, no lo dicen. Si están deseosos de cariño, no lo dicen. Y todas esas personas tienen eso en común, fue lo que yo detecté, me dijo esa amiga. Bueno, pues resulta que cuando le detectan el cáncer al papá de Alberto Mayagoitia, su situación ya era muy grave, el cáncer estaba muy avanzado. Y resulta que don Alberto papá fallece. Pierde la vida cuando su hijo estaba por cumplir 16 años. Obviamente fue un golpe muy fuerte para toda la familia, para todos. Pero además, Alberto Mayagoitia, que era el consentido, al que chipileaban, el que no necesitaba más que pedir las cosas y todo se le daba, todo, 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 todo. De un día a otro, pasó a ser del niño consentido al hombre de la casa, al hombre que tenía a su cargo a 5 mujeres, 4 hermanas y su mamá. Un hombre que ahora tenía que ser no el chiqueado, sino el protector, el proveedor económicamente. Y además nadie le había enseñado a hacerlo, que también eso era un problema. Él estaba tan acostumbrado a dar órdenes, a pedir las cosas, a que le resolvieran todo, que Alberto sentía pues una responsabilidad muy grande, muy, muy, muy grande, porque además de todo, él quería seguir dándole a su familia pues las mismas comodidades, el mismo nivel económico al que estaban acostumbradas sus hermanas y su mamá. Entonces, lo primero es que Alberto deja de ver la actuación como un entretenimiento, como un pasatiempo, como algo, nomás para el rato y ya. No, ahora lo vio como un verdadero trabajo, como algo serio, como que de ahí podía mantener a su familia. Y entonces, Alberto, fíjense que ya cuando cumple 17 años, que por cierto, cuando Alberto cumple 17 años, estamos hablando ya por ahí de 1985, el año del terrible temblor en México. Alberto estaba trabajando en una novela que se llamó Vivir un poco. Esta telenovela la protagonizó doña Angélica Aragón y don Rogelio Guerra. Los dos guapísimos. Bueno, pues resulta que Alberto Mayagoitia, acostumbrado a la opulencia, a vivir bastante bien, pues él dijo, yo no puedo quedarme nada más con lo que me pagan en Televisa. Y comienza a vender chamarras de piel a buen precio. Iba, las compraba y las revendía. Pero además también empezó a vender bisutería, este tipo de joyas de fantasía, ¿no? Joyas económicas, pero que se ven bonitas y que diríamos en México, dan el gatazo, se ven bastante, bastante bien.
Pues Alberto recibía su sueldo de actor, pero también, oigan, pues les dejé las chamarritas en 2 pagos, páguenme. Y al poco tiempo, Alberto ya estaba vendiendo carros usados, compra y venta de carros usados. Bueno, pero además, Alberto tenía muy claro lo que su papá había dicho. Pues está bien que seas actor, pero no me descuides tus estudios académicos. Y tuvo que hacerlo. Siguió estudiando y trabajando. Pues resulta que de repente le habla Carla Estrada. Y fíjense que le habla Carla Estrada para darle un protagónico. Es que no me acuerdo si esa la hizo Carla Estrada o no. A ver, fíjate, Dani, se llama Pobre Juventud, esta telenovela. Sí, sí es de Carla Estrada, ya me acordé. Bueno, resulta que hace esta telenovela de Pobre Juventud, que la protagonizó, fue su primer protagónico y lo hizo con una peruana, una muchacha peruana que ya hace mucho que yo no sé de ella, Patricia Pereira. Bueno, pues resulta que la empresa, como en cada proyecto, tenía muchas expectativas, pero la novela pasó de noche, no tuvo éxito. Pero Alberto decía, bueno, la novela no la vieron, pero a mí me están pagando y yo ahorita ya no estoy para buscar la fama, yo estoy para buscar dinero, porque lo que necesito es mantener a toda mi familia. Y fíjense que después de ahí ya no lo llaman como protagonista, sino lo llaman como un actor de reparto para la novela de Rosa Salvaje con Verónica Castro, que otro exitazo, otro trancazo. Bueno, pues resulta que cuando llega a la edad para ser universitario, para entrar a la universidad, Alberto se queda pensando, a ver, ¿realmente me voy a dedicar de por vida a la actuación? ¿O estudio leyes, que era lo que su papá quería, que estudiara leyes para que también se convirtiera en un abogado? Estaba en el punto medio, Alberto Mayagoitia, de decidir qué carrera es la que él iba a hacer, en el punto medio. Bueno, pues resulta que Alberto decide que la escuela iba a ser su camino, ya tenía un ahorrito. Entonces se matricula en la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Él quería estudiar, les digo, leyes para convertirse en abogado. Pero resulta que ya estando dentro de la UNAM, se dio cuenta que en la UNAM existía la carrera de teatro. Y de hecho la UNAM es una de las pocas universidades que profesionalmente dan esta carrera. Entonces sale de la Facultad de Derecho y entra a Filosofía y Letras, porque resulta que ahí empieza a estudiar arte dramático y se gradúa como licenciado en literatura dramática. Bueno, pues miren, estando estudiando ahí en la UNAM, muchos de sus compañeros se burlaban de él. Y no se burlaban por feo, porque pues no, o sea, no había de dónde, no. Se burlaban porque le decían, ese es mi güerito de Televisa. Decían, ¿por qué caramba? Si ya tienes un futuro asegurado, ya has protagonizado, tienes la vida resuelta en Televisa, lo único que tienes pues es aplicarte. Pero, pues, ¿quién te puede quitar ese lugar? ¿Para qué vienes aquí a la universidad a perder el tiempo? Ya ganas muy bien, ya, o sea, mira, ya cuando quieres te vas de mi rey para allá, para el Baby O de Acapulco y te reciben con los brazos abiertos. Esto déjalo para nosotros, que pues estamos amolados y tenemos que terminar la carrera. Pero Alberto decía, no, lo que sucede es que yo no quiero ser uno de los niños consentidos y bonitos de Televisa, porque para eso, pues con mi rostro, con eso bastaría, ¿no? Yo quiero ser un gran actor y quiero tener todo lo que la empresa busque en un gran actor, que ya mucho camino avanzado tenía con ser güerito, con ser bonito, porque eso para Televisa es como, tienes talento, ven para acá. No, no tienen talento, son guapos, son guapas. Pero así que ustedes digan, no inventen qué talentosos son, pues tampoco. Bueno, pues resulta que Alberto Mayagoitia sigue participando en varias telenovelas. Miren, hizo Amor en Silencio, esta telenovela con Erika Buenfil y Omar Fierro, pero después hizo otra telenovela que fue Luz y Sombra con Thalía, y que miren, tampoco es que haya sido una buena experiencia, no sé si para Alberto, pero para Thalía no, porque Thalía en una ocasión dijo, sí, pero esa es una telenovela de la que yo no me siento orgullosa. No sé si lo dijo por Alberto, por el guión, por la producción, no lo sé, pero Thalía dijo que nada más no. Bueno, pues aunque no fue éxito tampoco esa telenovela,
sí les dio muchísima popularidad a los dos, mucho. Tanto que se empezó a rumorar que eran novios, Thalía y Alberto Mayagoitia, pero la realidad es que no. De hecho, ni siquiera amigos, ¿eh? Eran compañeros de trabajo, pero hasta ahí, porque después de la telenovela, si se llegaron a ver en Televisa un par de veces y a saludarse fue mucho, pero en realidad no es que hayan terminado siendo los grandes amigos. Bueno, pues resulta que Alberto Mayagoitia ya en aquel momento pues tenía su buen dinerito, ganaba bastante bien, pero también las necesidades económicas que él tenía eran muy altas, muy altas. Y cuanto más crecían sus hermanas y su mamá, pues obviamente también le requerían mayores ingresos, ¿no? Bueno, pues resulta que por todos lados él buscaba ingresos, vendiendo sus chamarras, vendiendo la bisutería, vendiendo de todo. Pues no resulta que un día Alberto estaba haciendo una obra de teatro y de repente entran a su camerino unos hombres, varios, grandotes, fornidos, sombrerudos, con cadenas de oro y todo el rollo. Bueno, pues le preguntaron y le dijeron, oye, chamaco, ¿y tú haces presentaciones en vivo, sí o no? Alberto con mucha necesidad de ganar más dinero. Y dijo, pues la verdad, no, pero díganme de qué se trata. Ah, no es nada importante. Mira, lo que pasa es que un comandante, nuestro comandante, tiene una hija y esa hija pues va a hacer su fiesta de 15 años. Entonces mi comandante quiere que vayas para que bailes el vals con ella. Y Alberto dijo, bueno, pues la verdad es que yo no, pues, no sé bailar vals y pues tendré que ir a ensayar y yo no tengo tiempo. No, hombre, tú llegas ese día y ya bailas como Dios te dio a entender y ya lo que quieren es tenerte ahí nada más. Ah, bueno, pues está bien. Entonces, todavía le dijeron, te tomas algunas fotos con los invitados y todo. Y Alberto dijo que sí. ¿Te quedas a cenar? Le dijeron, sí, sí, está bien. Bueno, pues resulta que Alberto le preguntan, ¿y cuánto? ¿No? ¿De cómo va a ser la pedrada? Y Alberto dijo, pues miren, ahorita efectivo no necesito. ¿Qué les parece? Pues si me dan 2 centenarios de oro. Dos. Que son estas monedas de 50 pesos, pero en oro puro, ¿no? Bueno, en oro de 24 quilates. Entonces, Alberto pide esto y obviamente pide transporte, pide hospedaje y todo esto. Ah, le dijeron, sí, sin problema, ya lo tienes. Y Alberto se le hizo muy raro porque dijo, ay, ¿cómo se llama? Ni me regatearon ni nada. Así me dijeron que sí. Y entonces, pues ya, llegan al acuerdo. Ah, todavía le dijeron, y no te preocupes, no tienes que hacer show, ni chistes, nada. Tú llegas, bailas, convives un ratito con la gente y te vas, ya no pasa nada. Bueno, pues Alberto Mayagoitia dijo que sí. Todavía fue y le dice a uno de sus amigos, oye, no seas gacho, acompáñame, ¿no? Porque me contrataron para un evento privado y la verdad no tengo ni idea qué voy a hacer. Bueno, pues sí, está bien, vamos. Entonces quedaron de pasar por ellos a recogerlos a algún punto. Llegan camionetones, una tras otra, una tras otra. Y ya le dijeron, ya muchachos, pues vámonos, súbanse. Sí, está bien. Alberto ni había preguntado dónde era el asunto. Pues no resulta que agarran camino de salida de la Ciudad de México. Y ahí van, y ahí van, y ahí van, y ahí van. Bueno, de rato agarran carretera y autopista. Y pues Alberto y el amigo iban muy espantados. ¿Y estos a dónde nos llevan? Pues nomás veían letreros que decían Veracruz, 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 Veracruz. Pues fueron a dar a Córdoba, a este pueblito. Bueno, ya es una ciudad, ¿no? A Córdoba, Veracruz. Resulta que se lo llevan así entre cerros y para arriba y para abajo hasta que llegan a una tremenda casa, pero tremenda casa de Córdoba, Veracruz. Se abren las puertas y había mucha gente vigilando el lugar. Lo trataron, bueno, los trataron porque también al amigo como reyes, como príncipes. De repente, pues llega el momento en el que anuncian, ¿no? Y ahora lo más esperado de la noche, el baile de la quinceañera, empieza todo el mundo. Pues resulta que era el momento en el que Alberto se levantara, sacara a bailar a la quinceañera. Y sí, bailó con ella, de cachetito, el baile del caballito, y ahí empiezan a bailar ellos. Termina de bailar con la muchacha y dijo la mamá, ay, mija, pues tú ya te agasajaste, pero falto yo. Y también bailó la mamá, ¿no? De la quinceañera, con Alberto. Bueno, pues resulta que termina el baile, Alberto regresa a su mesa y ahí estaba el amigo. Y le dijo, oye, Alberto, no voltees para ningún lado, pero
no sé si te diste cuenta, todo alrededor está vigilado y traen armas largas y no son poquitos. Esto es una fiesta de narcos, le dijo el amigo. Pues el Alberto, miren, se puso de mil colores y le dijo, ¿sabes qué? Termina de cenar y nos vamos. No nos vamos a quedar aquí. Bueno, pues resulta que la familia les dijo, no, pues quédense un ratito, que no, ya nos tenemos que ir. Bueno, se fueron. Llegan al hotel. Pero fíjense que llegando al hotel ni siquiera se quedaron a dormir. Buscaron un transporte, llévenos de regreso a la Ciudad de México, porque aquí quién sabe qué nos vaya a pasar. Bueno, hoy por hoy, si algún día llegan a salir fotografías de Alberto Mayagoitia con este tipo de personajes, pues que ya ni nos sorprenda, porque pues él mismo lo está aceptando, ¿no? Que había ido a este tipo de fiestas, que en esos años era algo tan común, pero tan común, que tampoco pues nadie se espantaba de eso. Y ya ven que Anabel Hernández en sus libros, oigan, pues mete prácticamente los nombres de todo Televisa ahí, todo Televisa, desde Doña Lucha Villa, desde, o sea, cantidad, de esta, la hija de Doña Flor Silvestre, ¿cómo se llama? Esta Marcela Rubiales, todas estas mujeres, bueno, pues que según fueron a parar a estas fiestas. Miren, es que es muy cierto, la política, bueno, el espectáculo más bien en nuestro país y la política están muy metidos junto con el mundo de los empresarios, de los deportistas y el mundo del narco, pues hagan de cuenta que es uno solo. Bueno, pues resulta que hace algunos años a Ramón Ayala, ¿cómo le llaman? El rey del acordeón, no lo agarraron en una posada de narcoposada, le llamaron allí en Morelos, y los entambaron. Y a varios grupos. Entonces, esto de ese tipo de eventos, pues no es nuevo. Ya varias veces ha ocurrido. Bueno, Alberto Mayagoitia ya en los años 90 no trabajó tanto, hizo poquitas cosas, entre ellas Madres Egoístas y La Última Esperanza, que esa la hizo con Mariana Levy. Después, Alberto Mayagoitia como que dijo, déjenme descansar, quiero descansar un ratito, se retira cerca de 3 años. Bueno, que estamos hablando, híjole, por ahí desde 1990. Bueno, resulta que Alberto conoce a una muchacha muy bonita, actriz, ella también, Lilia Sixtos. Bueno, fíjense que Lilia Sixtos también había estudiado en la UNAM Filosofía y Letras. Ella también era egresada de ahí. Y de hecho fue egresada con mención honorífica y todo el asunto. Bueno, Lilia había hecho ya muchos trabajos en teatro, muchos. De hecho, Lilia había trabajado en esta obra de teatro que se llama Maine y que la protagonizó doña Silvia Pinal y que, bueno, ahí estuvo también Alejandra Guzmán y muchas otras, ¿no? Pues resulta que Alberto Mayagoitia, al pasar el tiempo, él decía, bueno, pues ya no me dan tanto trabajo en las telenovelas que eran los años 90. Y un día platicando con doña Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, la abuelita de Angélica Vale, pues dijeron, oye, pues vamos a poner una obra de teatro. Y ponen una obra de teatro llamada Juntos pero no revueltos. Bueno, pues resulta que es en esta obra de teatro donde Angélica Ortiz audiciona a Lilia y la autoriza. Cuando llega Alberto Mayagoitia le dice, mira, esta muchacha te la recomiendo porque es buenísima, ya trabajé con ella y la verdad es que quedaría perfecta para el personaje. Bueno, pues no resulta que Lilia queda en esta obra de teatro, se van de gira y se fueron meses y meses y meses. Obviamente Alberto Mayagoitia, como parte de la producción, también se va en la gira. Pues ya de regreso, cuando regresan a la Ciudad de México, ya eran novios. Ya, o sea, se había concretado el noviazgo estando lejos. Bueno, pues resulta que se casan por el civil, después se casaron por la iglesia. Pero así como la vida sentimental, amorosa de Alberto Mayagoitia estaba en un buen momento, su vida profesional no, porque les digo, en las telenovelas ya lo llamaron muy poquito, muy, muy poquito. Por aquellos años hizo Alberto Mayagoitia esta telenovela de, ay Dios mío, ¿cómo se llama? De la que salía esta Erika Buenfil con su cachetito cortado, era la de Marisol, hace esta telenovela, ¿no? De Marisol, luego hizo Salud, Dinero y Amor, que es la continuación del Premio Mayor. Bueno, pues resulta que
Alberto decía, a ver, está bien que me llamen para más proyectos, pero no me llaman lo suficiente. Y yo estoy casado, tengo una responsabilidad. Además, sigo siendo responsable de mi mamá y de mis hermanas. Necesito trabajar. Pero como ya en Televisa les digo que casi no le daban trabajo, Alberto decide irse para TV Azteca. Ahí le dan trabajo en esta novela de Catalina y Sebastián y después la revancha, incluso hace esta telenovela que se llama como en el cine, donde salen Ninel Conde y todos, que ahí le dan un personaje que se llamaba, en este personaje, Billy Billetes, se llamaba, ¿no? Ahí. Bueno, pues resulta que Alberto Mayagoitia dejó las telenovelas en algún momento y comenzó a producir teatro. Hizo una obra que se llama Mi Cristo Roto, que esto ya estamos hablando a partir del año 2000. Incluso en Televisión Azteca también condujo un programa de televisión que se llamó Sensacional. Para ese momento, Alberto ya era padre de familia, ya había tenido 2 hijos, Aline y Alan, sus 2 chamacos. Entonces, resulta que cuando termina su participación como productor o como conductor ahí en TV Azteca, Alberto Mayagoitia, pues de nuevo, toca las puertas de Televisa y dijo, pues voy a ver si me reciben y a ver si me dan chance. Pero entonces le dicen, señor, usted no puede pasar a las instalaciones. ¿Por? Dijo Alberto, pues si yo lo único que hice fue irme a trabajar a TV Azteca. Pues no, resulta que usted y su nombre están en la lista de los no deseables, la lista de los vetados, de los no contratables. Así es que no tiene nada que hacer aquí, váyase. Y entonces Alberto dijo, a ver, que Televisa es una gran empresa, hablando de los años, hace 20 años, ¿eh? Alberto dijo, Televisa es una gran empresa, sí. Televisa paga bien, sí, pero tampoco están como para que yo les esté rogando, y suplicando. Entonces, resulta que se dedica 100% al teatro. En aquel momento hizo la de Mi Cristo Roto, de nueva temporada en la Ciudad de México y también hicieron gira en todo el interior. Pero resulta que nuevamente, al no haber más televisión, Alberto tuvo que empezar a buscar por otro lado. Y entonces resulta que encontró, ¿qué podemos decir? Un modelo de negocio bastante exitoso, muy rentable, que en ese momento él no sabía si esto iba a funcionar o no. Comenzar a vender en una empresa llamada Amway. Pues es una empresa tipo de multinivel, donde ya saben que empiezan las piezas de hasta arriba, que yo soy diamante y luego sigue plata, oro, bronce, y ya los van teniendo en niveles, ¿no? Bueno, pues resulta que Alberto Mayagoitia comienza a vender productos de nutrición y productos de belleza, del hogar es que son un tipo como de Betterware, yo me quiero imaginar, ¿no? Así como cosas para el hogar. Bueno, pues resulta que en esta empresa, cuando hay una persona que lleva a otra persona para que se unan a este negocio de ventas, pues resulta que a quien la lleva le dan algún tipo de bonificación. Pues eso hace Alberto Mayagoitia, no nada más trabajar y vender, sino llevar a mucha gente para que trabaje y esto le genera buenos ingresos, buenos ingresos. Bueno, pues miren, resulta que Alberto Mayagoitia ya tiene muchos años, muchos años, más de 30 años dedicándose a este negocio. Según al principio nada más había entrado por mera curiosidad, a ver de qué se trataba. Pero ahora ya es de los grandes, de los expertos ahí en esta empresa. Bueno, pues cada que él lleva gente le dan un porcentaje. Le dan premios también por llegar a ciertas metas, que un viaje a México, a cualquier parte o al extranjero incluso. Y les digo que en este nivel piramidal que es como se manejan, él y su esposa están hasta arriba. Son lo que le llaman diamantes. Bueno, o sea, son los meros, pues, para pronto. Bueno, pues resulta que por ahí del 2005, como ellos estaban viviendo entre México y Estados Unidos, no estaban de fijo ni en un lado ni en otro. Pero como en México ya no había trabajo en la televisión, pues resulta que Alberto y su esposa Lilia se mudan a vivir a Austin, Texas. Pero no se desvincularon totalmente de México,
porque a final de cuentas ellos saben que para ellos, para su carrera, la actuación es algo muy importante, pero si no hay trabajo, no pueden estar rogando por salir en una producción. Entonces dejan la actuación en segundo plano, en segundo nivel, y se enfocan totalmente en su negocio, en su empresa. Y miren, les empezó a ir tan bien que llegó el momento en el que dijo, ay no, qué flojera, estar tomando, que me estén dando alcohol, pues como que no. Y entonces resulta que en una ocasión, Alberto Mayagoitia fue a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores, y ahí se encontró con una persona que él reconoció como un actor de la época de oro del cine mexicano. Fíjense que este personaje le dijo a Alberto, oye, Alberto, si invitas un café o una comida, yo te puedo contar mi historia de vida o te puedo contar anécdotas de mis compañeros con quienes trabajé en el cine. Cuando Alberto Mayagoitia se entera de esto, supo de esto, él dijo, yo no quiero terminar igual. Yo no quiero al ratito tener que mendigar por un plato de comida. Y no porque esté mal, no, de acuerdo a las necesidades. Quizá a este actor, si a alguien lo hubiera aconsejado en aquel momento que hiciera sus ahorros, pues no viviría así. Pero resulta que Alberto dijo, yo no. Yo la verdad es que prefiero dejar la actuación si me va a llevar a eso. Y se fue a vivir a Texas, ¿no? Les digo que estaba viviendo allá. Bueno, pues resulta que en Texas su hija Lynn se convirtió en una cantante profesional. Es de hecho soprano la muchacha y ha trabajado en obras de teatro de Broadway. Y en el caso de Alan, bueno, en el caso de su hija, de esta chica, fíjense que ha también hecho una película, ha trabajado en una película. Y en el caso de Alan, el varón, fíjense que él no se le dio por esto. Él estudió administración de empresas. Ahorita los dos ya son adultos, los dos incluso ya son independientes. Por eso es que Lilia y Alberto tienen ahora mucho más tiempo libre, ¿no? Y entonces, ahora ya han puesto más negocios. Tienen su negocio de bienes raíces, tienen su negocio de ventas, han tenido la oportunidad incluso de reaparecer en televisión y de contar un poquito de su historia. Bueno, pues miren, Alberto, que no quiere desvincularse totalmente del medio, pues un día habla con Gerardo Quirós, que Gerardo Quirós trabajó, perdón, es su compadre de Alberto. Y entonces, entre los dos, volvieron a poner la obra de teatro de Mi Cristo Roto. El problema es que, aunque sí vendió bien, pues les tocó la época de la pandemia. Y en la pandemia se acuerdan que el gobierno decía máximo un 30% del aforo en teatros y en cines. Obviamente esto no era negocio, ¿no? Para nadie. Entonces, Alberto pues dejó de producir esta obra. Al día de hoy, Alberto Mayagoitia quiere regresar al mundo del espectáculo. Lo extraño es que ahora las condiciones de trabajo para los actores han cambiado muchísimo, muchísimo. Y Alberto Mayagoitia, pues hoy es un hombre maduro, ya no es el galán de hace años. Y él está viviendo muy cómodamente en Estados Unidos. No tiene la intención de regresar a México. Entonces, cuando encuentra un proyecto, le dicen, pues vente 3 meses a vivir a México porque aquí se va a trabajar y pues él tiene que decir que no, porque prefiere estar de aquel lado en donde sabe que va a tener pues un retiro mucho más cómodo, ¿no? Que si fuera aquí en México. Pero resulta que, aunque trabajo no le falta, Alberto Mayagoitia nunca se sienta en sus laureles, como decimos, ¿no? Entonces, mientras le dan algún personaje en la televisión, en el cine o en el teatro, resulta que Alberto sigue produciendo justamente teatro y junto a su esposa pusieron un servicio de apoyo para parejas mayores de edad. En este centro de apoyo dan pláticas sobre cuestiones de salud, de economía, cuidados para hombres mayores de 50 años, cuidados para mujeres mayores de 50 años, en fin, son muy trabajadores. Incluso, fíjense que tienen un proyecto junto a Bárbara Torres, la que hizo el personaje de Excelsa, ¿no? En La Familia Peluche. Y lo que quieren hacer es llevar teatro de México a Estados Unidos. Ellos ser como el vínculo entre México y Estados Unidos. Y el teatro que quieren hacer, obviamente, pues es en español. Bueno,
Pues miren, respecto a la familia de Alberto Mayagoitia, lo que sabemos es que hace como 3 años su mamá aún vivía, ojalá todavía viva, pero hace 3 años que se supo de la mamá de Alberto, era una mujer muy entera, se notaba muy entera. Bueno, pero además una de las hermanas de Alberto Mayagoitia también ya murió, ella tenía cáncer, igual que su papá. Y se sabe que otra de ellas es artista plástico y que vive en el estado de Oaxaca. Alberto Mayagoitia sigue siendo un hombre joven, atractivo, tiene 58 años. Ha trabajado durante 20 años, pero claro, ha tenido interrupciones y de hecho se retiró y a partir del 2022 ha vuelto a hacer cosas para el medio. Pero digamos que de manera lineal fueron 20 años. Ha hecho 14 telenovelas, que seguramente hará más, 2 películas, 3 cortometrajes y 6 programas de televisión. Imagínense nada más lo que ha hecho y que seguramente seguirá haciendo, porque les digo, pues Alberto sigue siendo un hombre joven, sigue siendo un hombre atractivo y pues bueno, hasta aquí parte de su historia. Por lo pronto, oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado en este canal de YouTube que se llama El Philip. Y recuerden que todos los días, a partir de las 9:30 de la noche, en vivo totalmente, podemos platicar acerca de estos famosos, muy famosos de México y de todo el mundo. Por lo pronto, pásenla bonito, cuídense mucho. Gracias, Dani Hijo, y gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy El Philip. Adiós.